Buenas noches, profe. Mi nombre es Karen Álvarez Álvarez y el de mi compañera es Maritza Arango Pino. El día de hoy vamos a dar explicación a algunos de los ejercicios del tema punto crítico y trazado de gráficos. Entonces, listo. Vamos a resolver lo que es el primer ejercicio. El primer ejercicio nos pregunta cuáles son las coordenadas del punto máximo de la función fx igual a menos x al cuadrado más 2x. Listo. Mirando esta función nos damos cuenta que lo que tenemos es un polinomio y sabemos que la regla para derivar un polinomio dice que si y de x es igual a p de n, p a la n de x, entonces su derivada sería y' de x es igual a n por p a la n menos 1 de x. Entonces, teniendo en cuenta esta regla, vamos a derivar esta función, ¿cierto? Entonces ya tenemos que f de x es igual a menos x al cuadrado más 2x. Entonces, f' de x va a ser igual a menos 2x más 2. Y como vamos a calcular el máximo de esa función, entonces esto se hace igualando a la primera derivada en 0. Entonces aquí ponemos igual a 0. Es decir, pues igualando toda la expresión. De acá vamos a despejar la x. Entonces me queda que menos 2x es igual a menos 2. Y luego pasamos este 2 a dividir, nos queda que x es igual a 1. Listo, vamos a guardar este resultado y lo que vamos a hacer es que debemos notar que este valor corresponde a un punto estacionario. Es decir, que para verificar que sí sea el punto máximo, vamos a usar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada sería derivar esta expresión de acá. Esta sería la segunda derivada, vamos a derivar esa expresión. Entonces, la segunda derivada sería f' de x igual a menos 2. Y en este notemos que f segunda de x igual a menos 2 es menor que 0. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que este de acá corresponde a que sí corresponde a un máximo. Entonces sería el máximo de f se encuentra en x igual a 1. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es empezar a reemplazar la x. Entonces simplemente nos queda reemplazar este 1 en la función. La función que tenemos es que f de 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 2 por 1 al cuadrado. Y eso nos da que f de 1 es igual, pues cancelamos aquí estos valores, nos da que f de 1 es igual a menos 1 más 2, lo que nos da como resultado 1. O sea que el máximo de f se encuentra en 1.1, en 1,1, perdón, listo. Ahora vamos a ver lo que es la gráfica. Para graficar usamos el software GeoAlgebra. Entonces, listo. Vamos a notar en la gráfica que es una parábola negativa. Ya les voy a mostrar. Aquí tenemos la gráfica y encontramos que pasa por el punto 0,0 y que se comporta de esta manera como una parábola y que su punto máximo, aquí podemos acercarnos un poquito, se encuentra en 1,1, tal cual como nos acaba de dar la expresión que acabo de explicar. Y así nos quedaría la gráfica. Listo, vamos entonces a continuar con el ejercicio número 3, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio número 3 nos dice que si tenemos la función f de x igual a 2x al cubo menos 6x menos 4, encontremos su punto mínimo, ¿cierto? Entonces, para ahorrar tiempo, pues lo primero que vamos a hacer es que, digamos que en este caso vamos a mostrar la gráfica, ¿cierto? Digamos que para hacer las gráficas nosotros utilizamos la aplicación GeoGebra y allí digamos que hicimos la gráfica del ejercicio y analizamos todo el punto.
¿cierto? Entonces, digamos que una vez analizado todo el punto y ya que tenemos un bosquejo como de la gráfica muy rudimentario, pues nos sirve para ilustrar la expresión de, digamos que esta estrategia, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular su derivada. Entonces, ya sabemos que f de x es igual a 2x al cubo menos 6x menos 4, ¿cierto? Ya sabemos que este tipo de expresiones que corresponde a un polinomio las derivamos precisamente como un polinomio. Entonces esto significa que vamos a dar al exponente que lo multiplicamos por el coeficiente y a la exponente le restamos 1 en cada uno de los objetos, digamos que matemáticos. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a 2 por 3 es 6 y a la x le restamos 1. Entonces, digamos que x al cuadrado menos 6 por x a la 1 menos 1, digamos que 0, ¿cierto? Entonces, menos 4 por x a la 0, que es, digamos que menos 4 por x a la 0, que es como la derivada a una constante que siempre es 0. Entonces, esta derivada, digamos que ya sabemos que no es la 0, ¿cierto? Acá ya tenemos la primera derivada de la expresión, que entonces digamos que es cierto, que es esta. Entonces, como lo que nos piden es encontrar los puntos máximos, lo primero que necesitamos hallar son los puntos críticos. Esto se hace igualando la primera derivada a 0. Es decir, toda esa expresión la igualamos a 0, entonces 6x al cuadrado menos x es igual a 0. Despejamos la x, me queda que 6x al cuadrado es igual a 6. Es igual a 6. Pasando este 6, digamos que a sumar, ¿cierto? Y dividiendo me queda que x al cuadrado es igual a 1 y 6 sobre 6 es 1, ¿cierto? Que digamos que eso ya lo tenemos especificado, que 6 a 6 es igual a 1. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a la raíz de 1, ¿cierto? Que eso es supremamente importante. Y me queda que x va a ser igual a menos 1 y x va a ser igual a 1. Listo, entonces notemos que estos dos puntos son estacionarios y para determinar la naturaleza vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada se calcula respecto a esta expresión, ¿cierto? Que es esta acá, la que estoy señalando. Entonces esta segunda expresión la vamos a derivar exactamente igual que la primera. Me queda que la segunda derivada de f va a ser igual, a 6 por 2, 12. A la x le restamos 1, me queda x y esta derivada de 0. Entonces, digamos que la segunda derivada de f, pues f segunda de x, ¿cierto? Que es igual a 12x. Eso lo tenemos acá supremamente claro. Listo, entonces digamos que notemos que cuando x es igual a 1, ¿cierto? Que cuando x es igual a 1, entonces la segunda derivada es mayor que 0. Y cuando x es igual a menos 1, entonces la segunda derivada es menor que 0. Esto significa que x igual a 1 y x igual a 1 es en el punto mínimo. Entonces, puesto que la segunda derivada es mayor que 0, entonces ya lo que nos queda es reemplazar x al igual que a 1, x igual a 1 en el punto mínimo, puesto que la segunda derivada es mayor a 0, ¿cierto? Entonces ya lo que nos queda es, digamos, reemplazar x igual a 1 en f. Me queda que va a ser f de 1, va a ser igual a 2 por 1 menos 6 por 1 por 1 menos 4. Y digamos que acá me van a quedar 2. Me queda menos 6, acá me queda menos 4. ¿Listo? Acá me quedan 2 y f va a ser igual a menos 6 menos 4, que me da menos 10. Más 2 me da 8, ¿cierto? Y como eso es negativo, entonces acá me va a dar menos 8. Luego las coordenadas del punto mínimo de f, digamos que son 1 y menos 8, ¿cierto?
digamos que gráficamente ese punto corresponde a la respuesta del ejercicio y sería el punto que cuando yo miro la gráfica, pues va a ser acá, en su punto mínimo. Lo vamos a tener acá en el punto mínimo, ¿listo? Acá está expresada las funciones, las derivadas y su punto mínimo relacionado en la gráfica. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.